para que todo el mundo le funcione la radio bien. Van a leer el jurado, esta bola de personas que están aquí, va a ir leyendo el veredicto final. Pero van a hacer una parte en euskera y otra parte en castellano, que no es la misma parte. Entonces vamos a utilizar otra vez nuestras radios, ¿vale? Vamos a ponerla en la 105.6. Si alguien no tiene radio o auricular, que salga a la regla de la copa de fuera. Entonces, voy a pedirle a Leire que podamos hacer una prueba para que me digáis si todo el mundo oye bien. ¿Verdad? ¿Alguien tiene puesto ¿Se oye? auricular? Sí, yujú. Vale, muy bien. Leire, ¿vale? Digo como cualquier cosa puede cantar o lo que sea. No, si ya me dicen que se oye, ¿no? ¿Se oye? Perfecto. A ver, me están diciendo que hay gente que tenéis problemas porque o no funciona el auricular o no tenéis radio directamente. Entonces, este es un momento de solidaridad internacional, así que compartan los auriculares. ¿Bien? Porque no tenemos más. ¿Verdad? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Cómo? Vale. En espera. Alguien que necesite un auricular o una radio, ¿puede levantar la mano? ¿Solo hay una persona que necesita? ¿El resto todo el mundo funciona bien? Pues a Iñaki, que le tenemos ahí en el pasillo, ahí viene una copa a compartir su radio y su auricular. Muy bien.
¿A quién más le falta? Bueno, de momento, ¿estamos ya bien todas? Vale. Tranquila, vamos a respirar. Esto ya es el momento final. Voy a ir nombrando a nuestras superjuradas, ¿vale? Del jurado popular. Me han pedido que por orden alfabético, me ha encantado. Así que voy a intentar no saltarme las letras ahora mismo. En primer lugar sería Patricia Bárcena García. Luego vendría Lolita Chávez. Van a ir subiendo para leerlo entre todas, ¿vale? Lolita Chávez, podéis aplaudir. Eta ongi etorri guztiei, eta barkamena eskatu behar dizuegu atzeratuarekin, baina ez da erreza izan, hainbeste idei, hain lekukotza aberatza, gogorrak eta unkigarriak biltzea, zertzea eta salaketa guztiak bateratzea izugarrizko lana eskatu dugu, oso epaitu mailaren izanean esan behar dut, oso gustora egiteko lana dela, baina azkenean oso lan luzea, sakona eta atal askotako lan egin dugunez, erabaki dugu hau batez hemen bakarrik laburpen bat egitea. Atal batzuk hartuko ditugu, ez dugu dana irakurriko eta gero aukera izango duzue, hau argitaratzen denean lana irakurtzeko. Ez dugu larregi luzatu nahi. Benetan, guretzako onkigarria da, momentu hau, onkigarria da izan dira egun hauek, hemen egotean eta zuekin partekatzea hain bizipen latzak eta erresistenziarako eta borrokarako ere gogo hori, ez da. Eta besterik gabe hasiko naiz irakurtzen, bakarrik lehenengo zatia euskaraz irakurriko dugu. Guztiok dakiguna, dut horretarako daukagu itzulpena, ez da. Eta euria gazteleraz banatuko dugu irakurketa guztien artean. Bizimodu jasangarrien aldeko herri auzitegiaren ebazpena. Bizimodu jasangarrien aldeko herri auzitegiaren epaimahaiak Bilboko hirian osatu egin da 2018ko otsailean 23an testigantza eman duten pertsona, aditu, fiskal, ohorezko gonbidatu eta erakunde deitzaileen aurrean. Eta hemen gauden 8 osatzen dugu. Aurkeztutako 8 kasuen testigantzak ordezkatu eta lagundu dituzten erakundeak hala nola adituen eta fiskalen txostenak audientzia publikoan entzun ondoren eta salaketak, lekukotasunak eta eskaerak aztertu ondoren, epaimahai honek aintzakotzat hartzen du. Lehendabizi,
Herri auzitegi hau bizi dute Euskal Herriko mugarik gabeko ingeniaritzak, desazkundeak, eta sindikatuak, mugarik gabeko ekonomikariak eta mugarik gabe erakundeak elkarrekin antolatu dute jendarte zibilaren estrategia baten tresna gisa. Bere helburuen artean azpimarratzekoa da eztabaida publikoa zabaltzea giza eskubideen bortxaketek pairatzen duten ikusgarritasun ezaren aurrean, mundu mailako bizitza jasangarrien aldeko zuzenbidea eta ekimenak ezagutarazteko ahalegin izugarria eginez. Bi, herri auzitegi honetan aurkeztu diren 8 kasuak sistema kapitalista, heteropatriarkala, koloniala eta ekosida baten barruan kokatzen ditugu. Sistema honek ondasun komunak salerosten ditu, eta bere helburu behinena botere korporatiboen etekinak maximizatzea da. Izan ere, ez ditu urratzik ematen jendarte, jasangarriak eta bidezkoak erekitzeko. Aldiz, premiazkoa da gaur egun bizitzaren eta lurraren zaintza erdigunean jarriko duen bestelako eredu batetara hurbiltzeko transizioa egitea. Martxan da, baina urratz adinagoak egindako ditu. Hirugarrena, nazioarteko zuzenbidearen testuinguruan, estatuek bete beharra dute pertsona guztien eskubide ekonomiko, sozial, kultural eta ekologikoak errespetatzeko, babesteko eta ziurtatzeko. Hau da, guztion bizi baldintza duinak bermatzeko. Eta laugarrena eta azkenik, herri auzitegi honek hurrengo eskubideen urraketak antzeman ditu. Elikadura burujabetza eta lurraldea zaintzeko eskubidea. Babes sozialeko eskubidea. Etxebizitza egokia, enplegu duina, berdintasuna tratuan eta bazterketarik gabea, osasuna, energiarako sarbidea eta energia burujabetzarako eskubidea, zainduta bizitzeko eta pertsona zaintzaileen eskubideak bermatzeko gehienak emakumeak direlako ahaleginik ez dira egiten. Eta azkenik bizitza duin baterako eskubidea ere urratuta geratzen da. Aitortzen dugu beraz, tribunalak aitortzen du, testigantza eman duten 8 ausardia eta adorea. Isiltasuna apurtzean eta bestelako bizitza eredu askatzaileak proposatzearen. Beraz, eskerrik asko, Florentina Gladys Roblero Cifuentes, Pilar Gil Pascual eta Conchi Martínez, Jafet Bashir, Rosa Fergar eta Santiago Rubio, Jaku Katzi komunitateko Joaquin Carrillo Raiz eta gero emizuena, hau bertzio esarra da, bateriari gabe geratu gara. Eta bizilur, Nerea eta Rosa. Guztioi eskerrik asko. Eta horrein horrein eta Bueno, este tribunal se solidariza con las demandas de paz, justicia y reparación. Todos los testimonios que han vertido, pensamos
siguen sin garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Y en quinto lugar, los privilegios disfrutados y defendidos por los hombres, empresas, gobiernos, oligarquías e instituciones que se benefician de la explotación de las trabajadoras domésticas y de la cadena de cuidados. Este tribunal denuncia y condena a empleadores y empleadoras de Tapachula, México y Euskal Herria por la explotación de las trabajadoras domésticas, los tratos degradantes y las situaciones de acoso y violación sexual que sufren sistemáticamente. Y en el eje de soberanía alimentaria y derecho al territorio, este tribunal denuncia y condena a la empresa de agronegocio Omara y sus asociadas por aplicar un modelo agroexportador basado en alto consumo de combustibles fósiles, por proporcionar la concentración de tierras y la artificialización de la agricultura, por la expulsión de personas del campo, por la destrucción de modos de vida, por la desaparición de variedades de flora y fauna y por la privatización de bienes comunes. También la denuncia y condena a los partidos políticos que favorecen a empresas que son dañinas para la sociedad, privilegiando a empresas en procesos de artificialización de suelo. Al Ministerio de Fomento del Estado español y al Gobierno vasco que en la ejecución del proyecto TAP-AHT ha incurrido en la vulneración del derecho de acoso del derecho de acceso a la tierra, a los bienes comunes, que son elementos fundamentales para la soberanía alimentaria de un país. A la empresa Omara y sus asociadas, las empresas fabricantes de semillas transgénicas y de agrotóxicos aplicados en plantaciones transgénicas por la violación del derecho a la alimentación. Al gobierno argentino por su connivencia con las presencias de bandas armadas que dominan el territorio mediante amenazas, destruyen las haciendas, las plantaciones, matan a los animales, privan a las personas de su derecho a la libre circulación y, en consecuencia, a los menores a su derecho a la educación. A Orlando Canino por la violación del derecho a la salud y por degradación ambiental, toda vez que las fumigaciones que ordena afectan a las fuentes de agua de la comunidad que envenenan a todos sus miembros. La complicidad entre el sistema judicial y los empresarios del agronegocio, así como la cobertura que el poder político nacional da a estas situaciones de violación de derechos humanos. En cuanto al derecho a la energía y a la soberanía energética, al Gobierno de Navarra y al Gobierno del Estado español por las vulneraciones del derecho a la energía de Rosa, Santiago y su hija, imprescindible para garantizar los derechos a una vida digna, a una vivienda adecuada, a la salud, a la igualdad y no discriminación. Asimismo, se han producido vulneraciones en el derecho al acceso a la información y participación, al acceso a la justicia y a la protección especial de la infancia. Al Estado español por su inacción frente a la pobreza energética, que genera unos impactos biopsicosociales graves, con afectación en la salud de la población afectada, así como del medio ambiente. Al Gobierno de Navarra por el incumplimiento de sus obligaciones en la garantía del derecho a la energía y la insuficiencia de los mecanismos de protección de las personas consumidoras vulnerables, así como por no haber actuado frente a los abusos cometidos por la empresa energética. Al Gobierno de Navarra por no actuar con la debida diligencia en la provisión de los fondos de ayudas sociales dedicados a la pobreza energética y por los perjuicios causados por la excesiva burocracia, problemas de tramitación y falta de información.
mediante el otorgamiento de licencias de expoliación y explotación a empresas transnacionales, infringiendo también el derecho internacional humanitario. Al Gobierno español y al Gobierno vasco por no regular ni exigir responsabilidad civil y penal a las empresas energéticas que operan en suelo saharaui, con sede en sus territorios, así como por incumplir con los acuerdos internacionales para el proceso de descolonización. Al Estado de Marruecos y a las empresas que operan en territorio ocupado por la disposición de los recursos naturales del Sahara Occidental sin su consulta ni consentimiento, contraviniendo el derecho de autodeterminación de los pueblos, privándoles tanto de sus medios de subsistencia como también de establecer su propia organización y estatus político-jurídico. Al Estado de Marruecos por la criminalización y represión contra el pueblo saharaui, por su lucha en favor al derecho de autodeterminación y la defensa de su territorio. A la Unión Europea por promover políticas energéticas que profundizan un modelo dependiente y ecocida, basado en el expolio de los recursos de los países del sur. Por incumplimiento de los acuerdos internacionales por el proceso de descolonización del Sahara, así como la implantación de tarifas abusivas e imposición de megaproyectos perjudiciales para los territorios y las personas que viven en ellos. Denunciamos y condenamos en el capítulo de relocalización de la economía al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco y al Estado salvadoreño por incumplir sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar el derecho a unas condiciones de vida dignas. Al Estado de El Salvador por la vulneración del derecho a la salud, el derecho al trabajo, la protección judicial y el derecho a la igualdad y no discriminación y la protección de la infancia. A la empresa Hango por la explotación y acoso laboral generado en las bordadoras trabajadoras a domicilio. Al Ministerio de Trabajo de El Salvador por realizar inspecciones laborales, impidiendo así la verificación de las condiciones extenuantes de trabajo y sus consecuencias. A la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la ANVIDE por la privación del derecho a la protección social, las afectaciones a la salud provocadas por los efectos de la suspensión de la RGI y al maltrato institucional que sufren las personas perceptoras de la RGI por ejercer sus derechos. Hasta aquí hemos leído denuncias y condenas. Esperamos que hayamos recogido todos los supuestos de violación flagrante por parte de empresas, estados, instituciones, incluso instituciones internacionales. No vamos a seguir con las medidas, instancias y exigencias y os pedimos que confiéis en la sabiduría de las 8 que nos hemos juntado, en el buen hacer colectivo que hemos hecho para que os remitamos un escrito en el que ya se ponga exactamente todas las medidas y podamos pasaros en un texto en euskera y castellano y que lo podamos difundir con todo tipo de condenas para asombroso de estos gobiernos. Sobre
Orain, ebazpenaren entrega egingo diegu, beraien kasuak aurkeztu dizkiguten testigantzei. Vamos a ir entregando una a una a las personas testimoniantes, así que pedimos a Floribert Taglari Roblero que suba, por favor. Pertsonen eskubideak etengabe urratzen direla ikusi dugu, gu
Guk 8 kasu esanguratsu ekarri ditugu, baina badakigu kasu hauek ez direla egoera isolatuak. Eta, bueno, lo que decía Lili, nos habíamos preparado una sobrepresentación, pero no nos quedan minutos, así que vamos a hacer esta labor de recortar. Esperamos ahí que quede bien. Bueno, deciros que han sido 2 años de esfuerzo, con mucho trabajo, pero mucha ilusión también, desde la red de crecimiento y sobrevivir. Que todos los días ya hemos visto cómo se vulneran aquellos derechos humanos, sobre todo de personas que generan, conservan y garantizan la vida en su totalidad, la vida de hoy y la de mañana también, que para eso hemos elegido 8 casos que nos parecían paradigmáticos y que somos muy conscientes de que no son casos aislados, sino que se repiten y se tienen una constante en el tiempo y en distintos puntos del mundo. balio beza beraz, herri auzitegi honek guzti honetarako. Salaketarako tresna gisa, herriek, emakume gizonek, zein bestelako identitateek, herri indigenek, nekazariek, mugimendu feministak, auzoetako elkarteak, sindikatuak eta bestelako eragileak Euskal Herrian, Abiaialan, Saharan eta bestelako munduko beste toki batzuetan aurrera eramaten dituzten erresistentziak eta aldarrikapenei elkartasuna erakusteko. Gertatutakoaren memoria gisa, naturaren eta gizakioen eskubideon defentsan, beraien bizitza galdu dituzten pertsonak gogora ekartzeko. Atzo Florik esaten zegoen bezala, guzti hau berriz gertatu ez dadin. Baina baita, biziran izanaren ospakizun gisa ere. Noski, bizitza jasangarrietarako lau eskubide hauen aldarrikapenerako. Eta azkenik, urraketa hauek pairatu izan dituzten pertsonen erreparazio eta sanazio gisa. Guk sinisten zaituztegu. Esperamos que valga este Tribunal Popular para las siguientes acciones. Como elemento de denuncia de esta constante vulneración de derechos humanos, como muestra de la solidaridad necesaria con otros procesos de resistencia y de protesta social que pueblos, mujeres, hombres y otras identidades, pueblos indígenas, el campesinado, el movimiento feminista, organizaciones barriales, sindicatos y otra multitud de sectores sociales llevan adelante en Euskal Herria, en la Chayala, en el Sáhara Occidental y en otras partes del territorio. Que sirva también como memoria por todas aquellas personas que han perdido su vida defendiendo los derechos humanos de la naturaleza. Como nos decía ayer Flori, para que no se repita más. Y también como memoria en un sentido positivo, de celebración de quienes sobrevivieron a tan brutales episodios. Como reivindicación de estos 4 derechos para una vida sostenible. Como reparación simbólica y sanación para las personas que han sufrido estas violaciones de derechos humanos y tantas otras. Y porque nosotras sí os creemos. Mila esker, herri auzitegiko parte izan zareten pertsona guztiei. Hasieratik talde motorean egon zareten hori, zuen kasuak aurkeztu dituzuen hori, prozesuan bidalako izan zareten hori, aditu eta fiskalei prozesura batu zanagatik, eta herri epaimaiari zalantza izpirik gabe gurekin bat egitea erabaki zutelako. Bidebarrietako guneari, espazio erabiltzen usteagatik, egun hauetan jaten eman diguzuen hori, eta noski zutelanek ere dituztenei. Bukatzeko, eskerrak eman, testigantzak eman duten pertsonei, beraien bizi izan dutena adorez ahotsa jarri izanagatik, bihotzez eskerrik asko. Bueno, gracias infinitas a todas las personas y los colectivos que habéis formado parte de este tribunal. A las que habéis entrado en el grupo motor desde el inicio, a las que habéis apostado por presentar vuestros casos, a las que habéis acompañado en el proceso, a todas las expertas y las fiscalas que os sumasteis a esta gran batalla
borroketan, manifestazioetan, zehaztu martxoak 8ko grebarako deialdia, kaleetan, baina baita ere parkeetan eta orduetan. Guzti hauetan elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko. Bueno, esto no acaba aquí. Hoy sí, que estamos un poco aquí con la